Hola, espero que estés muy bien. Hoy es el día 25 de julio y vamos a hacer la lectura 207 del plan de lectura 366 días. El devocional se llama ¿Qué pasa con aquellos que no creen? En febrero de 1974 tuve un encuentro con Jesucristo que cambió mi vida totalmente. Comprendí que Él había muerto por mí y experimenté su amor. Supe que Dios era real y conocí las extraordinarias bendiciones de una relación con Jesús. Pero casi inmediatamente después, experimenté lo que Pablo describe en este pasaje como una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Anhelaba que todo el mundo experimentara y supiera lo que yo había experimentado hacía poco. Ansiaba que mi familia y amigos que aún no eran cristianos conocieran a Cristo. El apóstol Pablo se preocupó con tal pasión por su propio pueblo que estaba dispuesto a ser separado de Dios y del pueblo que amaba, para que ellos se salvaran. Pablo asegura, desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo, una definición de ir al infierno, por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, el pueblo de Israel. Sin embargo, al mismo tiempo, Pablo confiaba en que Dios tenía toda la situación bajo control. Dios es soberano, gobierna y reina en su universo. ¿Cómo podemos equilibrar esta angustia y pasión por los que amamos con una confianza en la suprema soberanía de Dios? Leeremos Salmos 89, del 9 al 13. Dice, tú dominas el mar embravecido y calmas sus olas agitadas. Aplastaste al monstruo del mar y con tu brazo poderoso derrotaste a tus enemigos. Tuyo es el cielo, tuya es también la tierra. Tú creaste el mundo y todo lo que hay en él. Tú creaste el norte y el sur. Los montes Tabor y Hermón te alaban con alegría. Muy grande es tu poder para realizar grandes hazañas. Levantas la mano derecha en señal de victoria. El devocional dice, da gracias a Dios por su gobierno y su reinado. No sabemos la respuesta a todas las preguntas, pero sí sabemos que Dios tiene el control de su universo, pues este es el mundo de Dios. Él te ama y puedes confiarle no solo tu futuro, sino también aquello que le sucederá a todos los demás. Tuyo es el cielo y tuya la tierra. Tú fundaste el mundo y todo lo que contiene. No solo creó el mundo, sino que también continúa actuando en la historia. Tú gobiernas sobre el mar embravecido. Tu brazo es capaz de grandes proezas. Fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Oramos. Tú eres el Señor soberano. Eres el creador del mundo y el autor de la historia. Te doy gracias porque puedo confiar en que tienes el control último de todas las circunstancias de mi vida. Leemos Romanos 9 del 1 al 21. Dice, yo creo en Jesucristo, y por eso digo la verdad. El Espíritu Santo me guía y en lo más profundo de mi ser me asegura que no miento. Es verdad que estoy muy triste y que en mi corazón siento un dolor que no me deja. Sufro por los judíos, que son mi pueblo, y quisiera ayudarlos. Yo estaría dispuesto a caer bajo la maldición de Dios y a quedar separado de Cristo si eso los ayudara a estar cerca de Dios. Ellos son el pueblo que Dios ha elegido. A ellos, Dios les dio el derecho de ser sus hijos. Dios ha estado con ellos y les ha mostrado su gran poder. Hizo pactos con ellos y les dio su ley. Les enseñó a adorarlo de verdad y también les hizo promesas. Ellos pertenecen al pueblo de Dios. Y el Mesías, como hombre, pertenece a ese mismo pueblo. Él gobierna sobre todas las cosas y es Dios. Alabado sea Dios por siempre. Amén. No estoy diciendo que Dios no haya cumplido sus promesas con el pueblo de Israel, pero no todos los judíos son realmente parte del pueblo de Israel, ni todos los descendientes de Abraham son verdaderos hijos de Abraham. Pues Dios le había dicho, tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Eso significa que nadie es hijo de Dios solo por pertenecer a cierta familia o raza. Al contrario, la verdadera familia de Abraham la forman todos los descendientes de Isaac, porque Isaac fue quien nació para cumplir la promesa que Dios le hizo a Abraham. Dentro de un año volveré y para entonces Sara ya tendrá un hijo. Pero eso no es todo. Aun cuando los dos hijos de Rebeca eran de nuestros antepasados Isaac, Dios eligió solo a uno de ellos para formar su pueblo. Antes de nacer, ninguno de los niños había hecho nada, ni bueno ni malo. Sin embargo, Dios le dijo a Rebeca que el mayor serviría al menor. Con esto, Dios demostró que Él elige a quien Él quiere, de acuerdo con su plan. Así que la elección de Dios no depende de lo que hagamos. Como dice la Biblia, prefería a Jacob y no a Esaú. ¿Y eso y por eso vamos a decir que Dios no es injusto? Claro que no, porque Dios le dijo a Moisés, yo tendré compasión de quien yo quiera tenerla. Así que la elección de Dios no depende de que alguien quiera ser elegido
o se esfuerce por serlo. Más bien depende de que Dios le tenga compasión. En la Biblia leemos que Dios le dijo al rey de Egipto: te hice rey precisamente para mostrar mi poder por medio de todo lo que haré contigo, y para que todo el mundo me conozca. Así que todo depende de lo que Dios decide hacer. Él se compadece de quien quiere, y a quien quiere lo vuelve terco. Si alguien me dijera: ¿de qué nos va a culpar Dios si nadie puede oponerse a sus deseos? Yo le contestaría: amigo mío, tú no eres nadie para cuestionar las decisiones de Dios. La olla de barro no puede quejarse con el que la hizo de hablarle dado esa forma. El alfarero puede hacer con el barro lo que quiera. Con el mismo barro puede hacer una vasija para usarla en ocasiones especiales y también una vasija de uso diario. El devocional dice: confía en su misericordia y su compasión. Eso no es justo. Es el clamor no solo de niños, sino también de muchos adultos respecto a la fe cristiana. Después de haber llegado a la cumbre de la epístola al final del capítulo 8, Pablo vuelve a reflexionar sobre la raza de Israel en los capítulos 9 al 11. Para él no era convertirse al judaísmo o al cristianismo, más bien pensaba que convertirse en cristiano era parte del cumplimiento de ser un verdadero israelita y un verdadero hijo de Abraham. Para Pablo aquello era algo tremendamente personal. Llama a Israel mi propia raza, refiriéndose no a los cristianos sino a los judíos. Ellos eran su familia. Había crecido con ellos. Asegura que sufre una gran tristeza, embarga un continuo dolor. Algunos sugieren que después de que alguien se convierte en cristiano no hay más tristeza en la vida. Pero para Pablo, con aquel gran gozo también vino una gran tristeza y dolor. Es una extraña paradoja. Puedes sentir también ese gran dolor por miembros de tu familia o amigos que parecen estar fuera del reino. O puedes sentirlo cuando la gente rechaza a Jesús. Pablo se preocupó tanto por la salvación de aquellos que estaba dispuesto no solo a morir por ellos, sino también a ser maldecido y separado de Cristo, lo cual era lo que más aterrorizaba a Pablo. Moisés expresó una oración similar cuando oró por el pueblo que había pecado contra Dios. Yo te ruego que les perdones sus pecados, pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. Esto viene en Éxodo 32:32. Dios no aceptaría ni el ofrecimiento ni el sacrificio de Moisés, ni tampoco el de Pablo, porque sus vidas no podían expiar los pecados del pueblo. Solo la vida del único sin pecado, Jesús, podía expiarlos. Jesús estuvo dispuesto a ser maldecido y separado por nosotros. No solo estuvo dispuesto, pues su sacrificio fue aceptado y fue eficaz. No hay nada que podamos añadirle. Sin embargo, para sorpresa y tristeza de Pablo, se da cuenta de que la mayoría de su propio pueblo ha rechazado aquel don extraordinario de redención y perdón. Dios les ha ofrecido, y a nosotros, todo, y sin embargo pueden optar por rechazarlo. Lo que es aún más triste para Pablo es que son el pueblo elegido de Dios. El Señor, en su soberanía, había escogido al pueblo de Israel. De ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley, el privilegio de adorar a Dios y el de contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas, y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Con aquel antecedente, Pablo se enfrenta a la pregunta candente que tuvo que atormentarlo durante el ministerio. ¿La promesa de Dios falló? La respuesta es no, no lo hizo. ¿Cuál es entonces la explicación? Su primera respuesta fue decir, en efecto, ¿te has dado cuenta de que Dios nunca hizo promesas a todos los descendientes de Abraham? Luego presenta dos ilustraciones, una de Isaac en comparación con su hermano, y la otra de Jacob comparado con Esaú. En ambos casos, la promesa fue dada a uno de ellos y no al otro. ¿Eso es justo? ¿Acaso Dios es injusto? Su respuesta es que si alguien dice que Dios es injusto, es porque no conoce a Dios. La doctrina de la elección está basada en la misericordia de Dios. Tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Las palabras misericordia y compasión aparecen 4 veces aquí. Puedes confiar en Dios sobre tu futuro y el de aquellos a quienes amas. Él tiene el control último. Es su responsabilidad soberana. La Biblia no va más allá en responder preguntas. Nos habla de la gran compasión de Dios y de su justicia. Nos enseña tanto a elegir como tener libre albedrío. El libre albedrío significa que somos responsables de nuestras propias elecciones. Muy a menudo, la verdad en la Biblia no se encuentra en un extremo ni en otro, ni tampoco en el medio, sino en ambos extremos a la vez. Esto no es un misterio que la Biblia nos resuelva. Hay algunas cosas sobre las cuales tenemos que concluir como el salmista.
Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Esto viene en Salmos 139, versículo 6. Necesitamos aferrarnos a las verdades de la elección y del libre albedrío al mismo tiempo. Oramos, Señor, gracias por ser amoroso y misericordioso, lento para la ira y rico en piedad. Gracias por haber muerto por nosotros en la cruz, para que todos los que creen en ti puedan ser libres. Ayúdame a confiar en ti cuando mi comprensión falle. Leeremos Oseas 11:12 hasta el 14:9. Dice: Ustedes los israelitas me mienten todo el tiempo. Siempre me están engañando, y ustedes los de Judá me traicionan, pues adoran a dioses falsos. Son cada vez más mentirosos y violentos, hacen pactos con Asiria y envían regalos a Egipto, y hasta piensan que del desierto les puede llegar ayuda. Oseas le dijo al pueblo: Dios ha iniciado un juicio contra el pueblo de Israel, va a castigar su mala conducta. Desde antes de nacer, Jacob, el antepasado de ustedes, engañó a su hermano, y cuando llegó a ser hombre, Dios se le apareció en Betel. Allí Jacob luchó con un ángel y consiguió vencerlo. Luego, con lágrimas en los ojos, le pidió a Dios que lo perdonara y Dios lo perdonó. Nuestro Dios es el Dios Todopoderoso. Por eso, israelitas, pídanle a Dios que los perdone, actúen con amor y con justicia y confíen siempre en su Dios. Dios le dijo al pueblo: Israelitas, ustedes son como los comerciantes que engañan a sus clientes. Les gusta usar pesas falsas. Se creen muy ricos y que tienen grandes riquezas. Piensan que nadie puede probar que todos se lo han robado. Pero yo soy su Dios desde que estaban en Egipto, y los haré vivir de nuevo en carpas como cuando andaban en el desierto. Yo les he hablado muchas veces por medio de mis profetas. Los israelitas que viven en Galaad son gente malvada. Van a Gilgal y ahí matan toros para ofrecérselos a sus dioses, pero yo los destruiré por completo. Sus altares quedarán en ruinas, quedarán esparcidos por el campo. Oseas dijo: Jacob, antepasado de ustedes, huyó al país de los arameos y allí, para conseguir a una esposa, trabajó como pastor de ovejas. Por medio de un profeta, Dios cuidó a los israelitas y los sacó de Egipto. Pero ahora los israelitas han hecho enojar a Dios, por eso los castigará. Les hará pagar sus crímenes y toda maldad que han cometido. Oseas 13. Dios castigará a Israel. Hubo un tiempo cuando la tribu de Efraín hablaba y las demás tribus de Israel escuchaban con respeto. Pero luego la gente de Efraín adoró al dios Baal, y esa fue su sentencia de muerte. Y todavía sigue pecando. A sus artesanos les piden que hagan toros de plata, y ellos los fabrican a su gusto. Besan a esos dioses falsos y les presentan ofrendas. Por eso pronto dejarán de existir. Se esfumarán como la niebla y como el rocío de la mañana. El viento los arrastrará como a hojas secas, como al humo que sale de la chimenea. Dios le dijo a su pueblo: Israel, yo soy tu Dios, no tienes otro Salvador. Yo he sido tu único Dios desde que estabas en Egipto. Yo te cuidé y te alimenté cuando andabas por el desierto, pero te llenaste de orgullo y te olvidaste de mí en cuanto calmaste tu hambre. Por eso voy a tratarte como la misma furia de un león. Me esconderé en el camino y te atacaré como un leopardo. Te atacaré como una osa que ha perdido a sus cachorros. Te desgarraré el pecho y ahí mismo te haré pedazos. Te devoraré como un león, como una fiera salvaje. Israel, yo soy tu única ayuda, pero ahora voy a destruirte. Tú les dijiste a tus jefes que querías tener reyes y príncipes para que salvaran tus ciudades, pero ¿dónde están esos reyes? ¿Y qué pasó con esos jefes? Tanto me hiciste enojar que te di el rey que pediste, pero tanto me has hecho enojar que ahora te lo he quitado. He anotado en un libro toda la maldad que has cometido. Qué tonto eres, Israel. Te pareces a esos niños que están a punto de nacer pero que no se acomodan. ¿Y así esperas todavía que yo te libre de la muerte? Pues ya no te mostraré compasión. Muerte, ven con todo tu poder. Ven a destruir a este pueblo. Tal vez vuelvas a prosperar, pero yo te destruiré como el viento del desierto que seca los manantiales. Entonces tus enemigos se adueñarán de todos sus tesoros. Castigaré a Samaria, tu ciudad capital, porque su gente se rebeló contra mí. Sus habitantes morirán en la batalla. A sus niños los estrellarán contra el suelo, y partirán en dos a las embarazadas. Oseas capítulo 4. Oseas le dijo al pueblo: Israel, Israel, tu maldad te ha hecho caer. Arrepiéntete y regresa a tu Dios. Llega ante él con esta oración: Dios mío, tú eres bueno, perdona nuestros pecados y acepta nuestras alabanzas. Asiria no puede salvarnos ni con todos sus carros de guerra, así que no volveremos a adorar a dioses que hemos fabricado. Solo en ti, Dios nuestro, encuentra el huérfano ternura. Dios les dijo a los israelitas: ya mi enojo se ha calmado, ahora voy a mostrarles cuánto los amo y no volverán a ser rebeldes. Haré que prospere, seré para ustedes como el rocío que hace florecer a los lirios.
Los haré crecer como un árbol, así echarán profundas raíces y extenderán sus hermosas ramas, y tendrán la belleza de los olivos y el grato aroma de los cedros. Todos vivirán en paz bajo la sombra de su árbol, volverán a cultivar sus campos, verán florecer sus viñas y disfrutar del aroma del monte Líbano. Israelitas, dejen ya esos ídolos inútiles, yo seré quien los cuide y quien escuche sus oraciones. Yo les daré sombra como un pino y en mí encontrarán bienestar. Mensaje final del libro. Si alguien es inteligente y sabio, debe prestar atención a este mensaje. Todo lo que Dios hace es correcto y la gente buena sigue su ejemplo, pero los malvados son desobedientes y por eso Dios los destruye. Vamos a leer el devocional de Oseas. Se llama Deja el pecado y vuélvete a Dios. El amor de Dios por ti es incondicional. No nos ama porque lo merezcamos o lo hayamos ganado. Él nos ama sin límites. Quiere sanar nuestra infidelidad. El amor incondicional de Dios tiene el poder de perdonar nuestros pecados, sanar nuestras heridas y reparar nuestros corazones rotos. Como indica la versión A de la Biblia amplificada, Dios nos llama a apartarnos del pecado y a volver a su amor. Por tanto, vuelvan a su Dios. Manténganse firmes en el amor y en la misericordia, en la rectitud y en la justicia, y esperen a su Dios con expectación. Esto resume el mensaje de Oseas. Dios llama a su pueblo al arrepentimiento y promete: yo corregiré su rebeldía y los amaré de pura gracia, y lo haré florecer. Tu fruto procede de mí. Los pecados de Israel no eran muy diferentes a los pecados del siglo XXI. Por ejemplo, había fraude en la ciudad. La gente se comporta como astutos comerciantes que venden con balanzas fraudulentas. Les encanta estafar. La gente buscaba seguridad en sus finanzas. Efraín dice con jactancia: ¿cómo me he enriquecido? He amasado una gran fortuna. En todas mis ganancias no encontrarán que haya pecado en algo. Cuando Dios bendice nos sentimos satisfechos. Cuando estamos satisfechos nos enorgullecemos y luego nos olvidamos de Dios. Veamos este ciclo en nuestra nación y en nuestras propias vidas. Les di de comer y quedaron saciados, y una vez satisfechos se volvieron arrogantes y se olvidaron de mí. A pesar de sus pecados, Dios les prometió redención. ¿Habré de rescatarlos del poder del sepulcro? ¿Los redimiré de la muerte? ¿Dónde está, oh muerte, tus plagas? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu destrucción? La muerte ha perdido su poder sobre nuestra vida a través de Jesús. Cuando nos volvemos a Dios, Él nos promete que floreceremos y echaremos renuevos, y que nuestro fruto procederá de Dios. Oramos: Señor, te pido que perdones mis pecados, recíbeme en tu gracia, sana mi rebeldía y ámame sin límites. Ayúdame a echar renuevos como una vid y a ser fructífero. Pipa añade sobre Oseas 14:4, yo corregiré su rebeldía y los amaré de pura gracia. Es increíble el efecto de ser amado gratuitamente. Cuando experimentamos este amor de Dios, nuestro corazón cambia. A través de este amor, Dios ha sanado mucha de mi rebeldía, pero todavía queda un trecho por recorrer. Muy bien, esta es la lectura del día de hoy. Espero que te haya gustado y espero que puedas compartirla con alguien que creas que le pueda servir. Gracias.